soy Aitor Otero Olmos de Arpada, responsable BIM. Vengo a hablar de implantación BIM en una constructora desde el punto de vista de cómo ha afectado esta implantación a todos los departamentos y cómo han cambiado sus flujos de trabajo. Lo primero es decir quién es Arpada. Arpada es una empresa constructora con más de 50 años de experiencia. Tenemos la sede principal en Madrid, pero trabajamos principalmente en Madrid, pero también en zona de Andalucía y tenemos delegación en México, donde tenemos una experiencia de más de 10 años. Para entrar ya en harina, poneros un poco en contexto, deciros que a nivel de metodología BIM estamos trabajando en el 100% de proyectos de obras en marcha, digamos, en las cuales en torno a un 85% de los modelos con los que trabajamos nos vienen dados de proyecto ya directamente, aunque tenemos que hacerles ajustes, luego lo vemos, y el resto pues, son modelados propios desde cero. Digamos que tenemos en torno a unas 25 o 30 horas, esto es un poco para que veáis el dimensionamiento del departamento que lo vamos a ver ahora, de las cuales, como decía, pues más o menos el 80% de las sector residencial, el resto sanitario. En cuanto al dimensionamiento del equipo BIM, pues estoy yo como responsable, hay un coordinador BIM que también hace labores de modelado, tenemos otros 6 modeladores de arquitectura y estructura y 2 modeladores MEP polivalentes que también nos echan una mano en el resto de disciplinas. Comentaros que le veo un poco a nivel de comparativa, ¿no?, del departamento con el resto del departamento BIM con el resto de departamentos, para que veáis un poco el peso que tiene. Departamentos, he intentado aquí plasmar principalmente los departamentos técnicos, donde estamos ya bastante equiparados con la mayoría de ellos, incluso por encima en algunos casos. Y luego tenemos sobre todo mucha vinculación con la parte de producción, departamento de producción, donde colaboramos directamente con esos casi 70 jefes de producción y 24 o 25 jefes de obra y encargados, con lo cual la colaboración con todos los departamentos es bastante grande. Vemos que el departamento se ha convertido en una pieza clave, un elemento de cohesión entre todos los departamentos, afectando o impactando más bien en cada uno de sus procesos de desarrollo de su actividad, ¿no? Y bueno, pues podemos deciros ejemplos de algunos cambios que se han producido, pues como impacto en el desarrollo de proyectos, impacto en los criterios de medición, impacto en la generación de presupuestos, la codificación de partidas, cómo se controla la producción, etcétera. Vemos también que el apoyo de dirección es fundamental para que un solo departamento pueda impactar en todos los demás. Tiene que haber una confianza depositada por parte de dirección, que en este caso la tenemos. Y yo creo que como característica fundamental del departamento podemos decir que es un departamento en constante innovación y desarrollo, ya que lo que me vale hoy no me vale mañana, ¿no? Es algo muy habitual por la evolución que está teniendo el sector y la tecnología de forma constante. Sí que tenemos que decir, ya entrando un poquito más en los procesos que seguimos, pues podemos decir, por ejemplo, que la fase de desarrollo del proyecto, con departamento de estudios y oficina técnica, hemos visto que evidentemente la forma de impactar en el modelo BIM que nos llega, pues tiene que ser a través del proyecto colaborativo. Si nosotros entramos a marcar nuestros criterios o nuestras necesidades cuando ya está el modelo generado en el proyecto de ejecución, pues no hay mucho margen de mejora. Sin embargo, si entramos desde el proyecto básico, más o menos en ese entorno, pues podemos empezar a plantear nuestros alcances, nuestras necesidades, qué criterios BIM vamos a solicitar y incluso compartir nuestras bibliotecas, ¿no? Ahí sí que podemos tener un impacto grande. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando entramos en un proyecto colaborativo desde la fase de estudios? Pues básicamente marcar estos 3 conceptos. ¿Qué alcance vamos a seguir? ¿Qué criterios de modelado vamos a necesitar en función de los alcances que perseguimos? Y si tenemos alguna familia o alguna biblioteca que sea interesante de utilizar en esa fase previa para que ya no tengamos que hacer luego nosotros el cambio durante la fase de obra, pues mejor que mejor. Suelen ser familias más alimentadas, más dedicadas, más enfocadas a la fase constructiva.
Entrando un poco en el detalle de los alcances, pues podemos decir que uno de nuestros alcances principales va a ser el de mediciones y presupuestos, por supuesto. Pues al final todo se basa en el dinero y las mediciones son una parte fundamental de esa valoración económica, ¿no? Entonces, yo siempre insisto en que el botón mágico de medir no existe, el que diga lo contrario miente. ¿Por qué? Pues porque para que ese botón exista tiene que haber un trabajo previo brutal, sobre todo cuando hablamos de mediciones enfocadas al proceso constructivo, no mediciones enfocadas a una valoración inicial. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo voy a tener que discutir con el cliente, voy a tener que discutir sobre todo con los industriales, porque ellos van a querer cobrar una cosa y yo quiero pagarles otra. Al final, yo no quiero pagar más ni quiero pagar menos, yo quiero pagar lo que han ejecutado y para eso tengo que tener un modelo lo suficientemente concreto como para que ellos se fíen y yo pueda demostrarles que esto es cierto. ¿Para ello qué tenemos que hacer? Pues evidentemente zonificar. Tenemos que zonificar perfectamente para demostrar de dónde vienen cada una de las mediciones. Tanto a nivel de portales, de plantas, de bloques, de chalets, si fuera la tipología constructiva chalet, tiene que estar perfectamente zonificado. Tenemos que evitar o tenemos que intentar que el presupuesto que utilicemos tenga una vinculación lo más directa posible con las mediciones del modelo y para eso pues tenemos un ejemplo como pudiera ser este que tengo aquí, ¿no? Donde tengo a lo mejor una fachada con un SATE, con un tosco y un trasdosado interior, por simplificarlo mucho, donde cada uno de estos elementos lo va a ejecutar un industrial distinto. Probablemente tengan geometría distinta porque el SATE no va a ocupar lo mismo que el ladrillo de dentro y puede que tampoco incluso el trasdosado interior. Aparte que la apertura de huecos de cada uno de ellos va a ser distinta si tengo una carpintería. Entonces, cada uno de estos elementos tiene que estar asociado con una partida que yo voy a gestionar de una forma controlada, ¿no? Que es la siguiente diapositiva. Digamos, oye, yo necesito hacer un control de producción preciso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no puedo dar margen de error para que se interprete las mediciones de una forma u otra. ¿Cómo hacemos nosotros el seguimiento del avance? Bueno, pues básicamente tenemos dos vías. Una es a través del secuencial de viviendas con un checklist digital, que es lo que se está viendo en el vídeo, donde el equipo de producción va marcando lo que se ha ejecutado y lo que no. Ese secuencial de actividades lo tenemos, eh, lo primero lo que hacemos es generar un Excel que podemos vincular con el modelo BIM, de forma que podemos marcar, digamos, las mediciones de las partidas que se han ejecutado sin tener que picarlo a mano. Entonces, esos datos junto con otro tipo de elementos que no se hacen a través del secuencial, como pudieran ser estructura o fachada o urbanización o incluso medianerías de ladrillo, que sí que se marcan en el modelo de forma directa, y todo eso, esos datos de avance, centralizarlos en un único sitio, generar una tabla plana a partir de la cual podemos hacer todas las proformas de ese mes, ¿vale? Esa certificación de ese mes. Siguiente paso, no tenemos todavía desarrollado, pero sería esa tabla plana, conseguir automatizar el traspaso de esos datos a nuestra ERP, nuestro sistema de control de costes, pero de momento, bueno, es lo que tenemos controlado. Otro de los alcances necesarios es la coordinación de disciplinas, ya no hablo solo de instalaciones, sino de arquitectura, estructura, el entorno incluido, pese a que instalaciones pues es una de las más críticas, pero es porque tenemos que ajustar todo lo demás también. Esa coordinación la hacemos a través del entorno común de datos, entre todos los agentes, con incidencias, solucionando problemas y nos permite obtener los planos de replanteo que utilizamos en obra. Básicamente es el objetivo principal. Esa coordinación tiene que desembocar en unos planos de replanteo eficaces. A nivel de planificación es algo que estamos estudiando, pero que le estamos encontrando bastante dificultad porque no es solo el concepto de planificar partidas, necesitamos planificar las actividades y estas actividades evidentemente no están modeladas como tal, entonces tenemos que generar actividades ficticias, en fin, tenemos ahí un campo de estudio que está pues
estamos dedicando mucho esfuerzo, pero que también estamos viendo que tiene mucha problemática cuando esto lo quieres hacer con cabeza y que tenga un sentido constructivo real y que sea de utilidad, ¿no? Y la utilidad que vemos principalmente es la de anticiparnos a los costes, planificar qué producciones vamos a hacer, etcétera, etcétera. No tanto la simulación constructiva, que también es interesante y eficaz con ciertos perfiles, ¿no? A nivel de medios auxiliares, evidentemente también es muy importante para nosotros. Generamos un modelo específico y en él pues integramos todo lo que es grúas, cimbras, apuntalamiento especial, andamios tubulares, motorizados, plataformas de carga-descarga, etcétera, etcétera. Sistema RSA en cuanto a prevención, etcétera, para llevar una buena coordinación con el resto de disciplinas. También compartimos cuando entramos en esa fase de proyecto básico con el estudio de arquitectura, compartimos nuestros criterios de modelado. Creo que es una buena práctica, porque ya que se va a hacer un trabajo, bueno, pues si podemos de alguna manera influir, pues mejor, porque luego el modelo será más completo. Entonces, lo que hacemos es compartir este documento, que no se trata de un BEP como tal, sino que es más bien una guía rápida de aquellos puntos críticos que nos hemos ido encontrando en todos los proyectos que nos han ido llegando, de forma que podamos atajarlo lo antes posible, ¿no? Y todos estos criterios se podrían reducir a que básicamente la premisa básica es que este modelo se pueda controlar a nivel de producción y a nivel de planificación. ¿Esto qué quiere decir? Que cada elemento constructivo lo va a hacer un industrial distinto, con lo cual tiene que estar discretizado lo suficientemente como para que eso pueda ser así, como para que se pueda hacer en tiempos distintos, ¿vale? El mismo muro de fachada que comentábamos, pues no se va a poder hacer todas las capas de golpe. Se hará una planificación, se hará primero el tosco, luego el sate y luego el trasdosa al interior, con lo cual yo tengo que marcar el alcance de cada uno de ellos. También hablamos de criterios de medición de una constructora. Es muy habitual que una constructora pues tenga, bueno, más bien los industriales tengan unos criterios específicos de medición, por ejemplo, en cuanto al ladrillo visto, donde los huecos de obra se incorporan o no en medición en función de su tamaño. En este caso, si el área es mayor de 4, no se paga nada; si está entre 2 y 4, se paga el 50%, y si es menor de 2, se paga completo. Lo que hemos deducido es que finalmente lo interesante es llegar a un cambio en la contratación, con lo cual afecta al departamento de compras y al departamento de producción, en la cual yo lo que quiero conseguir es repercutir ese incremento, ese supuesto incremento en el precio, con lo cual aquí pongo un ejemplo, ¿no? 2.000 metros cuadrados de trasdosado, 1.000 metros cuadrados de hueco, suponiendo que se pagaran completos porque son menos de 2 metros, pues ya a un precio de 20 euros, pues yo tengo 3.000 metros cuadrados por 20 euros, 60.000, ok. Pero si yo hago la cuenta a la inversa y digo que en vez de pagar 3.000 metros cuadrados quiero pagar 2.000, pero repercutiendo 1.000 metros cuadrados de huecos, pues el precio del metro cuadrado evidentemente se va a incrementar. Y hacíamos un planteamiento, ¿no?, de 30 euros el metro cuadrado por los 2.000 euros de superficie neta, que aquí viene la importancia. El modelo nos arroja superficie neta, con lo cual vamos a aprovechar esa característica. Y aquí ponía un ejemplo, ¿no?, de la fachada, en la cual, oye, pues es que además de este concepto tenemos otro, y es que los huecos de fachada no cortan todas las capas de la misma forma. No es lo mismo un sate que un tosco, donde voy a volver con el sate, que un trasdosado donde voy a tener un cape alzado. Todo esto lo tengo que tener en cuenta a la hora de ese modelado. También compartimos nuestras bibliotecas, donde pues, son bibliotecas un poquito más vitaminadas, ajustadas, como decía antes, para que sean más útiles en el proceso constructivo, y también las compartimos en esa fase previa para que se puedan utilizar. Aparte de los modelos habituales, contamos con modelos dentro de la constructora de movimiento de tierras, de entorno y de medios auxiliares, donde bueno, pues somos mucho más concretos. Esto tiene mucha más miga que un simple vaciado. Aquí tenemos movimiento de tierras que ya no es solo vaciado, sino rellenos, incluso movimientos de rampas que empiezan en una zona y acaban en otra zona de la parcela por necesidades constructivas. En fin, esto tiene mucho más complejidad que un simple movimiento de tierras. Modelos específicos también de entorno. Nos solemos encargar también nosotros de encajar ese edificio con todo lo que tenemos alrededor, ya no solo la acera, que es habitual que nos entreguen en los proyectos, sino también
todo el tema de mobiliario urbano, todo el tema de colectores enterrados, por ejemplo, esto era un estudio que se hizo con los anclajes de esta parcela para ver si se cruzaban o no con el colector, si tenemos grúas anexas, edificios anexos, todo eso lo intentamos representar para que haya una buena coordinación con el entorno. Igual con los medios auxiliares, pues representar los andamios tubulares, motorizados, ya no solo por coordinación, sino también por un tema de control, control de alquileres, control de colocaciones, de desmontajes, principalmente en tubulares es bastante crítico. Y luego nos encontramos distintos escenarios de colaboración en los proyectos, ¿no? Desde que no tenemos modelo hasta que se hace con un software distinto al que manejamos nosotros, que es Revit, y nos entregan un IFC, o nos lo entregan en Revit, pero resulta que no es construible, o por la contra sí que es construible. En los dos primeros casos, al final no podemos utilizar el modelo, con lo cual tenemos que modelarlo de cero. Y en el tercer caso, cuando no es construible, pues valoramos, auditamos si es necesario o no un remodelado desde cero. Y en el cuarto, que es un modelo de Revit construible, pues hacemos los pequeños ajustes que consideremos y lo sacamos a producción. Por resumir, nos encontramos con que el departamento BIM, esta implantación, ha supuesto un impacto en todos el resto de departamentos. A nivel general, porque se está hablando de entornos comunes de datos y se está trabajando con ellos. A nivel de departamento de estudios, porque los técnicos de estudios han tenido que adaptarse para medir los modelos desde los modelos BIM con un software específico para medir y presupuestar. También porque desde esa fase de generación del presupuesto se están tomando criterios distintos a nivel de estructura de presupuesto. También porque en producción, departamento de producción, el control del avance se está haciendo de una forma totalmente digital a través del módulo BIM y el entorno común de datos. En departamento de compras se están cambiando los criterios de contratación y de medición y por tanto los tipos de contratación. El departamento de mejoras, que es el de personalizaciones, pues al final están utilizando nuestros modelos BIM de trabajo de producción para hacer las propuestas y mediciones para las propuestas de mejora, de personalizaciones. Y en departamento de costes, pues estamos en estudio para que los técnicos puedan utilizar el modelo para planificar costes. Hay mucho más, pero el tiempo es muy limitado, ya me he pasado. Así que nada, muchas gracias y cualquier duda me las podéis hacer llegar.